88 técnicos de 68 lugares diferentes analizaron la semana pasada por vía web el caso de una reclusa uruguaya con problemas de salud mental y adicciones. Fue una iniciativa de ECO, un proyecto internacional que en Uruguay es dirigido por el doctor Henry Cohen. ¿Qué es el proyecto ECO? Permite a médicos de pequeñas localidades alejadas o a poblaciones donde el acceso es difícil, el diálogo con expertos en medicina que colaboren en el diagnóstico y tratamiento. No es tanto telemedicina, sino telementoreo. Movemos conocimiento en lugar de mover pacientes, es uno de los eslóganes de ECO. Y desde agosto pasado, este proyecto está trabajando en las cárceles uruguayas por un convenio con el Ministerio del Interior. ¿Les parece si conocemos más de ECO? Para eso estamos ahora aquí en el estudio con el doctor Henry Cohen. Ustedes lo conocen, gastroenterólogo, docente en la Universidad de la República y uno de los referentes del grupo asesor científico honorario que trabaja con el gobierno en la pandemia de COVID-19. Doctor Cohen, ¿qué tal? Un gusto recibirlo por acá. Buen día, un gusto para mí estar. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por interesarse en el proyecto ECO. Viene con este sombrero, con el proyecto ECO a cuesta. Sí, todavía me cuesta. Que durante muchos años me introdujeron, como usted decía, profesor de gastroenterología, etcétera, etcétera. Pero ahora esto de referente del grupo asesor científico honorario todavía me cuesta escucharlo y reconocerme en eso. Pero es la pura realidad, ya van 7 meses y medio. Sí, 7 meses. Bien. Bueno, vamos a hablar de eso. Expliquemos si le parece un poco más sobre ECO. Su origen es estadounidense, ¿no? Nace en Nuevo México, allá por el año 2003, de un colega suyo. La iniciativa de un colega suyo. Usted hizo una muy buena síntesis inicial. El doctor Sanjeev Arora, nacido en la India, con más de 20 años de radicación en Estados Unidos, tenía un problema que realmente lo acuciaba y lo angustiaba, que era que en todo el estado de Nuevo México era prácticamente el único como gastroenterólogo en poder diagnosticar y tratar la hepatitis C. Esta es una enfermedad viral que, a diferencia de la que estamos sufriendo ahora, es un virulento que puede producir hepatitis crónica, cirrosis y aún cáncer y muerte en un porcentaje bastante importante de las personas que lo padecen, pero a lo largo de 20 o 30 años. Él tenía una cantidad importante de pacientes que para verlos tenían que hacer una larga lista de espera y muchos kilómetros. Uh-huh. Y eso era lo que le producía esa angustia, e ideó este sistema que le llamó ECO, son sus siglas en inglés, y que consiste en entrenar personal de salud radicado en el interior del estado de Nuevo México en aquel momento, hace 17 años, médicos y otro personal de salud, de cómo diagnosticar y tratar esta enfermedad, y luego empezaron a dar por herramientas disponibles hace 17 años de telemedicina, una especie de ateneos en los cuales se discuten los pacientes. Los pacientes son gente que está radicada en el interior del estado, y entre todos los interesados en esa enfermedad se discute de una manera horizontal los problemas reales que tiene ese paciente, y luego un grupo de coordinadores que son los referentes en el tema hacen resumen y recomendaciones. Así empezó ECO hace 17 años con esta enfermedad, y hoy llegó a estar en más de 40 países. Hay más de 900 diferentes temas que se discuten en estos 44 países exactamente en todo el mundo, y Uruguay fue el primero en América Latina en empezar ECO hace ya 6 años. O sea que se ha replicado por todas formas y por muchos países y de diversas formas, no solo, claramente ya no solo con esa especialidad, con la gastroenterología, sino que ha trascendido disciplinas concretamente y trascendido también métodos de trabajo. Absolutamente. Empezamos con hepatitis C a nivel de Nuevo México, también acá en el año 2014 empezamos con hepatitis C, pero a nivel mundial incluso ya ha traspasado la medicina, y la metodología, uh-huh, porque ECO es una metodología, se aplica también en áreas de la educación con mucho éxito. En la educación también. Uno podría decir, bueno, es que tenían el know-how quizás de esta situación que estamos viviendo ahora, lo tenían antes, por el hecho de trabajar, ya siempre se trabajó así, en régimen, digamos, de teleconferencia, bueno, o telementoreo, como le llaman. Cuando nosotros comenzamos como, yo era docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el decano Tomasina en aquel momento entendió perfectamente de qué se trataba, nos apoyó,
y el rector Arocena firmó el primer convenio de colaboración con la Universidad de Nuevo México. Así que es un proyecto de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Y como parte de ese convenio de cooperación nos dan una licencia de Zoom muy grande que nos permite aplicar. O sea que ya sabían por aquel entonces, ya sabían que era Zoom. El mundo se empezó a volver loco con Zoom, nosotros llevábamos 6 años aplicándolo. Y eso fue, aunque es una herramienta simplemente, fue muy importante para que ECO Uruguay pudiera reaccionar y colaborar en nuestro país cuando se desarrolló el comienzo de la pandemia. Nosotros, una semana después de tener los primeros casos, estábamos realizando la primera clínica ECO sobre COVID. Después, hasta el mes de junio, desarrollamos 16 clínicas, algunas nacionales y otras internacionales. Llegamos a tener 1.350 personas conectadas a lo largo de 1 hora y media. Personas, está mal dicho, son conexiones, no sabemos cuántas personas puede haber en cada conexión. Uh-huh. Y luego en nuestro canal de YouTube se llegó a ver por más de 14.000 personas las grabaciones de nuestras clínicas ECO para darle un apoyo al personal de salud de Uruguay y de 17 países más cuando casi todo era desconocido. O sea que ahí es clarísimo el ejemplo, ¿no? Para qué sirvió y qué utilidad tuvo, ¿no? Nada más y nada menos que la capacitación de médicos y de personal de la salud en un momento de total incertidumbre. Absolutamente. Además de haber sido el primer país en Latinoamérica en empezar ECO, el nuestro, es el único en Iberoamérica en ser llamado en la jerga es Super Hub, es un centro de referencia. Somos los únicos, el Centro ECO de la Universidad de la República en toda América Latina, en estar capacitados y autorizados para entrenar a otros países para desarrollar sus propias clínicas ECO. Y en eso ya lo habíamos hecho antes de esta crisis en forma presencial, pero ahora nos entrenamos para hacerlo en forma virtual, y en las últimas 3 o 4 semanas ya llevamos 3 entrenamientos, 2 de ellos en nuestro idioma y el tercero que terminó el viernes en portugués, todo en portugués con traducción simultánea, etcétera, para que colegas de Brasil pudieran empezar sus propias clínicas ECO en este momento de tanta efervescencia, de tanta necesidad de expandirse, porque la virtud de ECO es democratizar el acceso a la atención médica de las personas más necesitadas que están más alejadas de los grandes centros de salud y desmonopolizar los conocimientos. El personal de salud resuelve problemas concretos de los pacientes al mismo tiempo que aprende, y aprende gratuitamente porque no les cuesta nada esto. Solo tienen que anotarse, inscribirse para poder hacerlo. Y Uruguay ya tiene en los 19 departamentos más de 4.300 personas que se dedican a la salud conectadas con ECO. Así que podríamos decir, a ver si entiendo bien cómo poder resumirlo. Es un método de trabajo que permite, obviamente, la capacitación, como por ejemplo lo que sucedió con la pandemia, y es un replicador, digamos, de conocimiento también. Si lo vinculamos a el objetivo ese inicial de aquellos poblados alejados en Nuevo México que no podían, quizás, esos pacientes que no podían acceder, en realidad esos pacientes continúan seguramente viendo al médico que los atendía, pero ese médico se capacitó y le puede brindar las mejores, o consultó con un ateneo que trató su caso, y de ahí tiene más elementos para tratar a ese paciente de esa pequeña localidad. Tal cual. ECO multiplica conocimientos. A diferencia de las herramientas comunes de telemedicina, que pueden ser muy valiosas. Claro, porque ahí puede estar la confusión, ¿no?, con la telemedicina. Un colega del interior del país puede pedirme a mí que intente ayudarlo a resolver un paciente con una enfermedad digestiva X. Y eso está muy bien. Él y yo podemos aprender. Si tenemos suerte, el paciente se puede resolver. Pero en esta clínica ECO, primero que se conecta muchísima gente, todos tienen derecho a preguntar, todos tienen derecho a opinar, y, como usted decía, cuando salen de allí podrán aplicar esos conocimientos a otros pacientes similares que ven en el resto de su actividad. Entonces, ECO realmente construye puentes entre los diferentes sectores de la sociedad en el área médica, y además multiplica conocimientos que, como decía, no solo dentro del país, sino ahora entre países, con estos entrenamientos virtuales a terceros países. ¿Y por qué, decíamos, en 2014 usted firma el contrato con la universidad y, bueno, se instala ECO acá? ¿Por qué supimos tan poco, quizás? ¿O qué hizo ECO en estos años, mientras que
que no se dio esto, por ejemplo, de lo de la pandemia, está claro su uso, ¿no? ¿Cuál fue el alcance que tuvo en esos primeros años? A nivel universitario tuvimos mucho apoyo. Primero fue el decano Tomasina, después el decano Miguel Martínez, que es el actual decano. A nivel de rectorado, Arocena, Marcarián y ahora Arinto nos han apoyado fuertemente y hemos tenido un importante desarrollo. Empezamos en agosto del 2014. En abril había venido el doctor Arora, por gentileza de la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynosa, que es muy amiga de mi hijo y facilitó la venida de él cuando lo escuchó el programa, le interesó y facilitó la venida. También facilitó el encuentro con el presidente de la República, que era José Mujica, y allí se aprobó y eso fue abril del 14. En agosto lanzamos las 2 primeras clínicas ECO, hepatitis C y HIV. Hoy tenemos 15 diferentes enfermedades o programas que estamos llevando a cabo. El último de ellos, que acaba de empezar hace hoy una semana, es el de salud mental de las personas privadas de libertad, pero tenemos una multiplicidad de temas. Y en estos meses, desde que empezó la pandemia, hemos firmado otros acuerdos, como uno con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que permite que varias cátedras de la Facultad de Medicina, como medicina laboral, psicología médica, infecciosos, medicina familiar y comunitaria, interactúen y hagan clínicas ECO para aplicar a esta nueva normalidad que nos generó esta situación de pandemia. Eso está marchando muy bien también. Y bueno, ECO realmente venía muy bien, pero es cierto, es una apreciación correcta de la realidad, decir que durante la pandemia, en cierta forma, explotó positivamente. Me pregunto también, a nivel académico, usted resaltaba el apoyo que han tenido desde hace años, ¿no? Pero después, los médicos en general tienen conocimiento de la herramienta, ¿hay avidez de los médicos por sumarse a la iniciativa? Digo porque es una forma, claramente la medicina es una disciplina en la que hay que seguir capacitándose de forma ininterrumpida, ¿no? Y acá debe ser una herramienta muy buena en ese sentido, ¿no? Hay mucho interés, y le cambio un poco la palabra, del personal de la salud. En general. De los médicos sí, la mayoría son médicos, es cierto, pero tenemos psicólogos, tenemos enfermeras universitarias, incluso pueden participar asistente social. Por ejemplo, una de las clínicas más exitosas que tenemos, que es la de cuidados paliativos, tenemos 2 de cuidados paliativos de adultos y de niños, bueno, son básicamente multidisciplinarias. Bueno, ahí tenemos un área, por ejemplo, de cuidados paliativos que es relativamente nueva, ¿no? Donde la capacitación es fundamental. Absolutamente. Nosotros tuvimos la suerte en una de las reuniones que fui personalmente a Albuquerque, conocer a Max Watson, un paliativista irlandés que es el referente en Europa. Al poco tiempo, gracias a gestiones de la embajadora Reynosa con el embajador de Inglaterra, pudimos traerlo a Uruguay y él nos ayudó a instalar el proyecto ECO de cuidados paliativos en todo el país. Estuvo unos cuantos días y recorrió muchos centros, y acá está basado nuestro proyecto ECO de cuidados paliativos en el Hospital Maciel, bajo la tutela de la doctora Gabriela Piris, que tiene un equipo fantástico de gente y que realmente las clínicas ECO de ellos están siempre abarrotadas de participantes y las discusiones son sumamente enriquecedoras. Así que ahí está, y el hecho de que sean equipos multidisciplinarios también enriquece también, ¿no? Las miradas. Claro, absolutamente. Usted decía... Digo, porque una cosa es el enfermero, ¿no? Que capaz que trata con ese paciente, y otra cosa es el médico. Usted decía si es nuevo cuidados paliativos. Y sí, es nuevo. Yo le cuento una anécdota. Mis 2 hijos son comunicadores, y un día mi hija Lucía me dice: papá, entrevisté a una persona que tenés que conocer, y era Gabriela Piris. Y yo no la conocía y sabía muy poquito de cuidados paliativos. Y cuando conocí a este señor Max Watson en Albuquerque, ahí mismo la llamé a mi hija, le digo: pasame el contacto de Gabriela Piris. Volví de Albuquerque, me reuní con Gabriela Piris y empezamos la clínica. Quiere decir que gente como yo, que estoy en la Facultad de Medicina, eso conocíamos muy poco de cuidados paliativos. Y todavía tiene mucho por dar como especialidad, ¿verdad? Tanto a nivel pediátrico como a nivel de adultos. A nivel pediátrico también dirigido por la doctora profesora Mercedes Bernada. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida profundizamos en uno de los proyectos
que fue el que trascendió ahora, el que se conoció en las últimas semanas, que tiene que ver con el trabajo que el proyecto ECO va a hacer, y está de hecho ya comenzando en las cárceles uruguayas. Vamos a hablar de eso enseguida nada más. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando del Proyecto ECO, una iniciativa internacional que busca acercar conocimiento médico a las localidades alejadas o poblaciones de difícil acceso mediante el telementoreo, podríamos decir, y que recientemente, lo más novedoso es que comenzó a trabajar en las cárceles uruguayas, pero sabemos que está aquí en nuestro país desde 2014. Sobre qué es el proyecto ECO, sobre cómo trabajan acá en Uruguay las distintas clínicas ECO. De eso estamos conversando con su impulsor acá en Uruguay, el doctor Henry Cohen, que es director del proyecto ECO. Ustedes lo conocen, gastroenterólogo, fue elegido el mejor del mundo en el año 2019, es profesor en la Universidad de la República, responsable de la Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas e integrante del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario que asesora al gobierno en la pandemia. Doctor Cohen, viendo otras aplicaciones prácticas, decíamos esta, bueno, ha llamado mucho la atención, ¿no? El hecho de que se empiece a trabajar el proyecto ECO en algunas de las cárceles uruguayas, teniendo en cuenta lo que ha sido siempre el diagnóstico no tan claro de las personas afectadas, los reclusos afectados con patologías vinculadas a la salud mental y sobre todo el problema de las adicciones, ¿no? ¿En qué va a consistir exactamente y cómo se está viendo el proyecto ECO en estos primeros pasos que están dando en las cárceles? Bueno, esto es un desafío que nosotros mismos nos pusimos hace muchos años. En una de nuestras visitas a Nuevo México vimos el programa que ellos tenían con las cárceles del Estado y nos entrevistamos con varios de los colegas que están trabajando y dijimos esto alguna vez lo vamos a tener que hacer en Uruguay. Después se dio la coincidencia de que el que era viceministro del Interior, Jorge Vázquez, que además habíamos trabajado juntos hace muchos años en el Hospital de Clínicas, en su actividad previa a ser político, él es licenciado en enfermería. Se enteró del proyecto, me invitó a una reunión, le interesó y le conté todo esto que estamos diciendo ahora y me puso en contacto con gente de sanidad policial, pero por motivos internos de la organización, a pesar de las muchas reuniones que tuvimos, no pudimos comenzar. Pero seguimos tan interesados que incluso nos comprometimos por escrito en un acuerdo que hizo la Universidad de la República con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se firmó por el rector Arim y las autoridades del banco en diciembre del 18, que uno de los programas que nos comprometíamos a hacer era ese. Y bueno, cuando empezó este gobierno buscamos la manera de conectarnos y sobre fin de junio nos reunimos con el ministro Larrañaga, le interesó y empezamos a trabajar, a prepararlo. Es un gran desafío. Tuvieron el primer caso, ¿no? Por lo menos. Sí, para nosotros tiene dos puntas diferentes que le planteamos a las autoridades. Una es la salud mental de los policías, que hay que cuidarlo mucho porque, claro, están en desventaja con respecto al resto de la población en muchas de las cosas vinculadas a su actividad, a la violencia que tienen que enfrentar, etcétera, etcétera. Y otra era la salud de las personas privadas de libertad. El Ministerio decidió empezar por esta segunda, que es aún más desafiante que la primera. Y bueno, estuvimos... Que hacen 2 etapas en eso, ¿no? O 2 líneas de trabajo. Bueno, exactamente. A futuro es muy ambicioso, pero no me quiero adelantar. Tenemos 2 maneras de trabajar con las personas privadas de libertad. Expliquemos eso. Una que ya empezó, como usted bien decía, Romina, que son las clínicas ECO clásicas. Esas especies de ateneos que hablábamos antes, en las cuales se traen historias clínicas de pacientes reales. El responsable de ese paciente lo plantea, la historia clínica, todos preguntan, todos opinan y los coordinadores hacen un resumen final. Eso empezó el miércoles pasado, como usted decía en su introducción, con mucho éxito, 68 centros de todo el país y cerca de 90 personas se conectaron y fueron capaces de escuchar, de opinar, de preguntar. Eso, primera etapa, que empezar es difícil.
Esto lo vamos a repetir por ahora en lo que queda este año una vez por mes. La próxima va a ser el 18 de noviembre. Pero ahí vayamos a lo práctico, a lo concreto. Estamos hablando de médicos que se sumaron, de personal que trabaja en las cárceles, que trabaja con los reclusos directamente, psicólogos. Todo tipo de personal de salud vinculado a la salud mental, pero si me permite le voy a decir quiénes son las instituciones, porque participan el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de ACE, o sea, ACE como institución participa, el Centro Asistencial Sanitario del Interior y Montevideo, que son CASIM de Sanidad Policial, y los destinatarios serán todos los equipos de CASIM en el interior del país, los equipos de salud del Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de ACE y los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación que tienen que ver con el área de la salud. Quiere decir que personas de cualquiera de esas instituciones, de esos destinatarios, pueden participar en nuestras clínicas ECO para personas privadas de libertad. Eso no quiere decir que hoy o mañana no puedan participar más instituciones. Como dije mismo varias veces, somos la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, tenemos por lo menos 3 cátedras, psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil y psicología médica, que pueden colaborar en forma directa y lo van a hacer llegado el momento. Es un claro proyecto de extensión universitaria, ¿no? Así lo definió el rector Arim cuando presentaron el proyecto, el convenio, digamos, con el Ministerio del Interior. Él resaltaba eso, ¿no? Me río porque a mí me encanta decir eso, es el prototipo de la extensión universitaria. Los docentes de la Facultad de Medicina tenemos varios objetivos. Tenemos que enseñar, tenemos que atender pacientes y también tenemos que investigar. Pero nos olvidamos a veces que una responsabilidad también como docente de la Facultad de Medicina es la extensión universitaria. Tenemos que llegar a todos los rincones del país y ese es uno de los orgullos del proyecto ECO como práctica universitaria. Todos los convenios que hablamos antes, para empezar, después para volvernos centro de referencia, con AUSI, con el BID, tenemos un convenio firmado con ACE, con Marcos Carámbula hace un año y poco, de intercambio de responsabilidades para realmente complementarnos unos con el otro. Lo más importante de ese convenio es que el personal de salud de ACE puede conectarse a ECO en su horario de trabajo. Para que puedan aprender. Como parte de su capacitación está. Exactamente, completar la famosa educación médica continua. Entonces, volvemos un poquito para atrás, dijimos que teníamos 2 puntas en el proyecto ECO, Personas Privadas de Libertad. Una ya hablamos, son los ateneos, entre comillas, que relatamos recién, y otro que va a empezar un poco después, que es el proyecto de apoyo entre pares. ¿Qué quiere decir? Vamos a formar un grupo de personas privadas de libertad, identificadas previamente por las autoridades, por sus condiciones de formación psicológicas, de empatía con sus compañeros, de ganas realmente de dar un paso adelante en una formación que le va a servir mientras estén privados de libertad, mientras estén privados de ese derecho, pero también le va a servir una vez que salgan en libertad, que lo hayan recuperado, para probablemente tener una mejor reinserción en la sociedad e incluso en lo laboral. Y esas personas entonces van a convierten en referentes. Exactamente, van a ser los referentes de sus pares. Van a recibir un entrenamiento por parte de nuestros coordinadores. Tenemos coordinadores de todas las instituciones que hablamos antes. Van a recibir un curso intensivo, probablemente alrededor de 30 horas, y ellos a la vez van a formar a los demás compañeros que están en la misma situación de pérdida de la libertad, para que se vuelvan más conocedores de la situación que tienen que enfrentar en el área de la salud, pero sobre todo en esta etapa en el área de la salud mental y en particular del uso problemática de sustancias. Ahí pienso en la práctica, debe ser de suma utilidad, ¿no? Más allá de ese otro paso que es cuando la persona sale, obviamente habiendo adquirido ya esa formación con ese curso intensivo, pero digo, en el día a día le va a dar herramientas para ayudar a sus compañeros a sobrellevar, por ejemplo, el tema de las adicciones de la mejor manera, ¿no? Absolutamente, porque se planifica tratar de explicarles qué es lo que pasa, por ejemplo, en el cerebro de una persona que tiene una adicción, cómo debe enfrentarla,
cuáles son las repercusiones personales, familiares, sociales que ellas tienen, cuáles son los diferentes tratamientos disponibles. Y hay mucho para recorrer, ¿verdad? Y hay muchas carencias que tiene el propio sistema de salud en el sistema penitenciario, que debe mejorarse. También contamos con una serie de otras instituciones que están colaborando, la Junta Nacional de Drogas, el doctor Juan Miguel Petit, como comisionado parlamentario de penitenciario, él está trabajando activamente con nosotros, un apoyo realmente inconmensurable, porque es un poco como ese ojo vigilante que nos dice, o que nos puede llegar a decir, ojo con esto, cuidado con esto, para que hagamos las cosas muy bien. Acá hay una cantidad de circunstancias que no escapa también el componente ético, que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo trabajamos en un campo tan difícil como es este de las personas privadas de libertad, que, como siempre decimos, están solo privados de la libertad y no de otros derechos, y sobre todo en lo nuestro, que es el campo de la salud, tienen todo el derecho a la salud igual que usted o que yo. Claro. Le iba a preguntar, esta otra etapa más avanzada de formar estos referentes dentro de las personas privadas de libertad, ¿para cuándo lo están estimando? ¿Qué planes tienen? Bueno, se nos viene el fin de año. Queremos por ahora fortificar esto que empezamos también hace una semana. Como decíamos, vamos a hacer por lo menos 2 clínicas ECO de discusión de casos reales, como el del miércoles pasado. ¿Cómo fue ese primer caso, el del miércoles? Y mientras vamos a ir seguimos el trabajo interno para poder lanzar esa segunda etapa, que probablemente, no le quiero poner fecha, pero probablemente ya quede para el 2021. Fue fantástico. Las coordinadoras hicieron un trabajo increíble. Cuando hablo de las coordinadoras, estoy hablando de las coordinadoras técnicas, porque también tenemos el personal de ECO, que realmente trabajan con la camiseta puesta, a pesar de que son part-time, están todo el día vinculados a esto, tratando de cubrir las 15 patologías o programas que estamos trabajando en forma realmente muy solvente, y son nuestras coordinadoras de ECO que le enseñan la metodología a las coordinadoras técnicas para que ellas puedan hacer el trabajo técnico. Nosotros no somos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni enfermeros, ni nada. Somos gente que conoce la metodología ECO y que tratamos de difundirla para que los que sí saben de los temas sean los que comiencen a desencadenar ese círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje, donde uno le enseña a 10, 10 le enseñan a 100, 100 le enseñan a 1000 y así sucesivamente. Esa es la clave del proyecto ECO. Varias veces mencionan la metodología del proyecto ECO, y mi pregunta iba por algo bien práctico. En momentos en que hay veces que estamos tan ávidos de querer participar, ¿no? Donde todos tenemos algo que decir, usted decía, bueno, esto es una iniciativa sumamente democratizadora porque todos pueden preguntar, todos pueden volcar su conocimiento. En la práctica, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se da ese encuentro para que termine siendo algo fructífero como tal y que se pueda pasar en limpio, ¿no? Usted dijo muy correctamente. ECO es una metodología que, así como se empezó a aplicar en hepatitis C hace 17 años, se demostró que se podía aplicar a prácticamente todas las entidades de salud y ahora, como decíamos, de educación. Nuestro personal de ECO se formó en Albuquerque, en Estados Unidos. Tenemos 19 uruguayos formados en Albuquerque. Por eso podemos ser un centro de referencia para otros países. 19. Incluso tenemos hasta un sociólogo, José Fernández, profesor de la universidad, que desde casi el primer momento nos está realizando evaluaciones de cada clínica ECO. Porque yo puedo decirle a ustedes, sí, ECO es un éxito. Y usted me va a decir, demuéstremelo. Y acá tenemos los trabajos de José Fernández, que con cada coordinador o coordinadores de las clínicas ECO hacen evaluaciones de lo que hicieron y ven cuáles son los resultados. Comparan el antes con el después. Y ahí sí podemos demostrar verdaderamente que ECO ha sido un aporte a la salud del Uruguay. Creemos que va a seguir siéndolo. Creo que ya es ineludible ECO como una parte de lo que es la asistencia médica en Uruguay, el aprendizaje por parte del personal de la salud. Y por eso es que hemos podido firmar convenios con otras instituciones que no firman porque les resultemos simpáticos, firman porque les presentamos proyectos bien elaborados demostrando que lo que hicimos antes salió bien. Sí, además pienso en esta coyuntura también donde Uruguay se ha vuelto tan referencia, imagino que ha recibido más de una llamada de colegas, no solo por el tema de la pandemia, sino también para interiorizarse de este tipo de cosas, ¿no? De Uruguay como centro de referencia y centro de capacitación
tal como decía usted, ¿no? Es un hub, quieren consolidarlo como hub y de hecho ya se ha ido por ese camino. Tal cual, somos hub y somos super hub. Entonces, y como somos el único en Latinoamérica super hub, todos los demás países nos están pidiendo, es un aluvión. Hemos formado ya en estos días colegas de Brasil y de 7 o 8 países más en el último mes y medio que empezamos los entrenamientos virtuales. Así que imagínense que cada uno de ellos va a abrir clínicas eco de uno o más temas. Entonces realmente se produce ese círculo virtuoso que hablábamos antes y se puede llegar a ese objetivo que puede parecer un poquito exagerado, hasta un poquito delirante, del profesor Arora, fundador de ECO, de decir que vamos a beneficiar directa o indirectamente a 1.000 millones de personas para el año 2025. Ese es nuestro desafío, ese es el lema del doctor Arora, nosotros lo acompañamos y bueno, y si llegamos a alguno menos, igual vamos a estar contentos. Tengo varias preguntas de los oyentes. Hay varios que señalan, bueno, qué placer y qué orgullo sentir hablar a este médico científico, cuánta cosa buena hacen algunos uruguayos con humildad, sin mucha difusión y poca prensa. Ahí haciendo alusión a la trascendencia que estamos hablando que tiene este proyecto y sin embargo lo estamos conociendo ahora, ¿no? Sobre todo ahí va el reto y el rezongo para nosotros, para los periodistas. Después, hay quien pregunta, bueno, ¿y qué presupuesto tienen? ¿Cómo hacen para funcionar y con qué recursos cuentan? Bueno, nosotros somos funcionarios de la Universidad de la República, los coordinadores lo son también, a veces también son de ACE, ¿verdad? Y lo hacemos o lo hacen con sus remuneraciones habituales en sus cargos. Por ejemplo, vamos a decir, un coordinador de una clínica cualquiera de ECO es docente de la Facultad de Medicina y lo hace en sus horas de docente, ¿verdad? Las 9 personas que trabajan en la coordinación general de ECO tienen cargos part-time y son financiados con estos proyectos que nosotros hemos conseguido o con donaciones de privados. La Universidad de la República tiene la posibilidad de exonerar impuestos de empresas hasta el 82% cuando son donados a esta institución. Es una ley excelente que tiene el Uruguay, que espero que permanezca por mucho tiempo, que nos ha permitido, sobre todo en las primeras instancias, que ECO recibiera donaciones privadas de Uruguay y también ha recibido donaciones privadas del exterior que han sido canalizadas a través de la Universidad de Nuevo México, que nos envía a la Fundación Manuel Quintela, que es la fundación del Hospital de Clínicas, que es la que maneja los fondos de forma tal que nosotros no tengamos la responsabilidad de manejar nosotros mismos los fondos, sino que la Fundación Manuel Quintela, que tiene un consejo honorario, pero tiene también algún funcionario, colabora grandemente y la verdad que les estamos muy agradecidos para el buen desarrollo del proyecto ECO. Hasta el momento yo diría que al Estado uruguayo no le ha costado un peso, sin embargo ha entrado al país bastante dinero, gracias al proyecto ECO, y si uno lo mira en perspectiva, ¿no? Bueno, pasando el aviso. Fue sin querer, pero después me di cuenta, si uno lo mira en perspectiva, entonces ahora lo digo de vuelta de gusto. La única manera, y es buenísima, por eso la pregunta del oyente, la única manera de que esto sea sustentable es de que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, en algún momento tome ECO para sí y diga es un programa del Estado, es un programa de la salud nacional y vamos a seguir adelante independientemente de Henry Cohen o del equipo que esté trabajando en este momento, que es fantástico. ¿Hay indicios de que se puede ir algo de eso? Digo, bueno, con estas primeras líneas, ¿no? Usted decía, bueno, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, dijeron, acá vamos a trabajar con ECO. Pero fíjese que también en el acuerdo estaba Leonardo Cipriani, presidente de ACE, y como les conté antes, ACE es una parte preponderante en la ejecución de esto. El Ministerio de Salud permanentemente está en conocimiento de todo esto, ¿verdad? Ya los ministros anteriores, pero también el ministro Salinas conocen muy bien ECO, y llegará el momento, estoy seguro, en que pasarán las urgencias que estamos viviendo en Uruguay y en el mundo con la pandemia y nos podremos sentar a hablar de cuáles son las perspectivas de esto. Realmente ustedes o su oyente decía que poca prensa, pero yo no me quejo de la poca prensa porque hay como decíamos antes, otras urgencias y cuando nos invitan estamos contentos de hablar, pero
esta repercusión que empieza a haber con alguna nota que hubo publicada hace pocos días, con esto, hace que de otras instituciones del Estado nos han mandado WhatsApp, autoridades nacionales muy importantes, felicitándonos y diciéndonos: de esto queremos hablar. Quiere decir que la semilla está más que sembrada, y somos muy optimistas en que ECO va a ser realmente un programa del Estado en los próximos años. No tenemos ningún apuro, pero va a serlo. ¿Cuánto le preocupa los cambios que se vienen en la ley de presupuesto con esto que señaló de las donaciones en la Universidad de la República? Hay un oyente que lo apunta, ¿no? Ese cambio que sí, se habló inicialmente, que quedó ya en la votación diputada. Para las fundaciones como la nuestra no nos complica. No. Bien. Después tengo más preguntas. Uno era, al pasar usted dijo, bueno, es un proyecto que le trae ingresos al Estado. ¿Concretamente cómo? Y bueno, fíjese que cuando nosotros firmamos un acuerdo con el BID, es una cifra de dinero que está dedicada al proyecto ECO, que si de alguna manera el Estado quisiera seguir con el proyecto ECO, tendría que ponerlo de sus arcas. Claro. Cuando una empresa privada dice: colaboramos con ECO con X cantidad de dinero, bueno, allí indirectamente, por la exoneración positiva, se podría decir que el Estado está poniendo algo de dinero, pero también es dinero que normalmente se dice que la salud depende del Estado, o la salud pública, o a nivel mío, que trabajé tantos años, 36 años en el Hospital de Clínicas, eso ya es un problema mucho mayor de los presupuestos para salud, del presupuesto universitario. Justo es época de presupuesto, no me corresponde a mí hablar de eso, pero que ha sido una ley que ha colaborado. Usted decía que yo estaba a cargo del servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas, estuve durante mucho tiempo, ahora está la profesora Olano, que lo está haciendo en forma brillante, pero el éxito de nuestra gestión, si es que lo tuvo, una parte importante depende de que pudimos invertir en equipamiento médico gracias a esas donaciones, gracias a esa ley, que permitió que aún hoy el servicio de gastroenterología del piso 4 del Clínicas sea el mejor del país. Uh-huh. Por el hecho de ser el super hub, el centro hub o super hub, ¿por ahí se reciben ingresos también? A partir de la capacitación que se le da a médicos de fuera. Por primera vez en 6 años, para entrenar a estos otros países en forma virtual, Nuevo México nos está enviando algún fondo, o nos va a enviar algún fondo, todavía no nos envió nada, pero normalmente nosotros nos tenemos que proveer de nuestros propios fondos, tenemos que salir a buscarlos. Ahora, como nos pidieron, porque vieron el éxito de esas clínicas ECO, esas que conté antes, de las 1.350 personas, etcétera, los 17 países, dijeron: pero ustedes tienen que hacer entrenamiento virtual como nosotros. Ellos están haciendo entrenamiento virtual para Estados Unidos y para otros países como India, etcétera. Y dijeron: tienen que hacer ustedes para América Latina, ellos tienen el problema del idioma, nosotros no. Y entonces dijeron: vamos a dedicarles algún fondo para que puedan dedicarle tiempo a eso. Para ir cerrando ya, está claro que ahora están muy concentrados con lo que tiene que ver con esta etapa que acaban de iniciar del sistema carcelario, ¿no? Y de ir creciendo allí con estas distintas instancias, ¿no? El trabajo con lo que tiene que ver con la atención de estas patologías en las propias personas privadas de libertad, esto de formar referentes, y por otro lado lo que nos quedó también de la propia salud mental de los policías, ¿no? Que es a futuro uno de los planes. Pasando el limpio, usted ya algo fue diciendo a lo largo de la entrevista, pero ¿cuáles son los próximos pasos o por dónde le ve potencial también a futuro, ¿no? Sí, primero tenemos que fortalecer lo que estamos haciendo, las 15 clínicas o patologías o programas que estamos trabajando. Estos nuevos tenemos que realmente seguir dando esos primeros pasos para que realmente podamos decir que es exitoso, porque el primero estuvo muy bien, pero si no seguimos adelante, ya el primero nos olvidamos que estuvo muy bien. Así que tenemos que seguir adelante, fortificarlo, empezar con la segunda etapa del entrenamiento de pares, ¿verdad? Y seguimos entrenando, vamos a seguir entrenando futuros hubs de otros países de América Latina, o sea, los entrenamientos virtuales son nuestra prioridad.
Y estamos trabajando, como decía antes, con este proyecto de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, con varias clínicas de la cátedra de la Facultad de Medicina, en esto de la nueva normalidad para poder aplicar, dar a conocer más conocimiento sobre esta pandemia de COVID a diferentes niveles, por ejemplo, trabajadores, medicina laboral, repercusiones psicológicas, etcétera, que son tan importantes para todos nosotros. Así que tenemos muchos objetivos todavía que cumplir. Estamos trabajando con nuestras coordinadoras ya en ideas para el año 2022, así que por ahora tenemos bastante fuerza para seguir adelante. Doctor Henry Cohen, director del proyecto ECO, muchas gracias, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y gracias por las explicaciones y por abrirnos esa puertita de conocer entonces más sobre el proyecto ECO. Después seguiremos entonces los pasos de esas otras iniciativas que se vienen con esos proyectos inclusos de 2022. Gracias. Gracias a usted, Romina, fue un placer.